Nuestro repaso por los drafts de la NBA nos lleva al que probablemente sea el peor draft de su época, el draft de 1989. Un draft cuyos protagonistas vamos a conocer durante los próximos minutos y que, entre otras cosas, pasó a la historia por ser el primero en contar tan solo con 2 rondas. A modo de adelanto, aquí tenéis los rostros de muchos de los jugadores, no todos, de los que vamos a ir hablando durante los próximos minutos. Y, como veis por sus caras, más que estar a punto de firmar un contrato que iba a cambiar sus vidas, parece que estaban esperando a pasar cita con su dentista. Y hay que decir que el semblante del número 1 de ese draft, de Pervis Ellison, no cambió una vez ser elegido como número 1 por los Sacramento Kings. De hecho, más bien parece que esa tristeza, esa amargura se acentúa al saber que había sido elegido por los Kings. No vamos a extendernos en este vídeo hablando sobre Pervis Ellison, puesto que será el protagonista del 5º episodio de Eternas Promesas, episodio con el que cerraremos la primera temporada de la serie. Simplemente decir que evidentemente estamos ante el peor número 1 del draft si cogemos, digamos, los 5-10 años anteriores y 5-10 años posteriores a este draft de 1989. Si tomamos los drafts de los 80 como referencia, Ellison sería mucho peor que los otros 2 jugadores que podríamos poner más abajo en ese ranking, Joe Barry Carroll y Danny Manning. Si miramos hacia adelante y nos vamos a la década de los 90, ahí sí encontramos grandes competidores con Ellison por ver quién es el peor número 1. Y entre ellos podemos destacar a Joe Smith, número 1 del draft del 95, y a Michael Olowokandi, elegido como número 1 en el 98 por los Clippers y probablemente un jugador mucho peor que Ellison. Y si Pervis Ellison tenía mala cara, ¿qué podemos decir del número 2 del draft, de Danny Ferry, jugador que fue el protagonista del 4º episodio de Eternas Promesas? Para encontrar un rostro similar a Ferry al ser elegido, al fichar por un equipo, solo se me ocurre una referencia. Y en el caso de Figo, la verdad es que disimuló muy bien y supo sonreír a lo largo de su presentación. Si queréis saber más sobre Danny Ferry, os invito a que veáis el ya mencionado vídeo sobre su figura del 4º capítulo de Eternas Promesas. Personalmente creo que es el mejor vídeo dedicado a la figura de Danny Ferry, tanto en lengua española como en lengua inglesa. Os invito a que busquéis y rebusquéis y no vais a encontrar nada ni siquiera parecido. En el 3er puesto del draft, la cosa mejora de manera considerable con Sean Elliott, seleccionado por unos San Antonio Spurs que por fin esa temporada iban a poder contar con David Robinson. Por tanto, Elliott tenía la oportunidad de llegar a un equipo que rápidamente iba a ser un equipo ganador. Evidentemente, la carrera de Sean Elliott tampoco llegó a lo que se esperaba de él. Podríamos incluirlo en el terreno de las eternas promesas, sobre todo debido a los problemas de salud que sufrió a lo largo de gran parte de su carrera. Problemas que le llevaron, como todos sabéis, a tener que recibir un trasplante de riñón. A pesar de todo esto, su carrera fue mucho más brillante que la de Ferry y la de Ellison, llegando a participar 2 veces en el All-Star Game y destacando sobremanera como un jugador con una gran tenacidad,
gran capacidad de trabajo y aceptando los roles que se le iban dando en sus diferentes etapas como jugador en la NBA. Además, Elliott fue pieza clave en el campeonato de la NBA conseguido por los San Antonio Spurs en 1999. Y para que nos hagamos una idea de lo especial que era Sean Elliott y de que estaba hecho auténticamente de otra pasta, en la temporada 93-94 es traspasado a los Detroit Pistons. Y tras un año horrible en la ciudad de la Motown, vuelve a San Antonio. De hecho, San Antonio es, aparte de ese año en Detroit, el único equipo en su trayectoria como jugador en la NBA y tiene las mejores temporadas de su carrera entre 1994 y 1996. A partir de ahí, sus problemas físicos, problemas de salud, son mucho más acuciantes y sus números, el número de partidos que puede jugar, se ven reducidos de manera muy considerable. Y para añadir más épica, una épica totalmente merecida a su trayectoria, en la temporada en la que San Antonio se proclamó campeón de la NBA, Elliott ya sufría unos problemas renales realmente severos y tras ganar el campeonato de la NBA se sometió a un trasplante de riñón. Y tras ese trasplante fue capaz de retornar a la NBA para jugar temporada y media, podríamos decir, y retirarse al final de la temporada 2000-2001. Y pasamos al número 4, donde encontramos a un jugador que yo diría sigue incrementando la calidad de este draft. Considero que lo podríamos poner un escalón por encima de Elliott, aunque Elliott aportase otra serie de cosas a lo largo de su carrera. Creo que Glen Rice fue un jugador más brillante, más llamativo, podríamos decir, y con una carrera mucho más natural, con su auge hasta llegar a su momento cumbre y a partir de ahí su caída, su descenso y lesiones ya en fases avanzadas de su carrera. No podemos decir que fuese un jugador con lesiones que truncasen lo más brillante de su trayectoria. Como campeón y MVP de la NCAA en 1989, Rice estaba en las quinielas incluso para ocupar un puesto más alto en el draft. Y eso habría tenido sentido puesto que los Clippers, por ejemplo, tenían jugadores similares a Danny Ferry en su roster. Tanto Danny Manning como Charles Smith eran dos jugadores que ocupaban prácticamente la misma posición que Ferry. Y además Ferry ya pudimos ver que no ardía en deseos de jugar en Los Ángeles. Rice tiene una evolución gradual en su primer equipo, los Miami Heat, una franquicia de reciente creación en la que Rice, sin mucha presión, pudo desarrollar su juego hasta convertirse en el mejor jugador exterior de la competición. Tras 6 años en Florida, se va a otro equipo joven como los Hornets, donde juega en la temporada 96-97 la mejor temporada de su vida. Una temporada en la que se va por encima de los 26 puntos por partido y en la que consigue un 47% de acierto en el lanzamiento de 3 puntos. Un porcentaje realmente notabilísimo. Además, en esa misma temporada, Rice fue nombrado MVP del All-Star. Y tras pasar 3 años en Charlotte que lo situaban, podríamos decir, entre los jugadores más estelares de la competición, Rice firma con Los Ángeles Lakers, equipo en el que juega 2 temporadas. Una primera temporada en la que sufre
diferentes problemas físicos que no le ayudan a rendir al mejor nivel y una segunda temporada en la cual se proclama campeón de la NBA, consiguiendo el primer anillo de Los Ángeles Lakers de la era Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Y tras Glen Rice, en el número 5 la cosa vuelve a caer estrepitosamente con otra eterna promesa en grado superlativo como J.R. Reed. Un jugador que lo tenía todo a su favor para triunfar en la NBA. Procedente de North Carolina, seguía jugando en casa en la NBA ya que había sido elegido por los Charlotte Hornets. Por tanto, estaba en un equipo con una afición enorme, el equipo que más aficionados congregaba en la NBA, y siendo un equipo de reciente creación, había paciencia o la podía haber en torno a él siempre y cuando su rendimiento fuese poco a poco yendo a más. Sin embargo, ocurre totalmente lo contrario y J.R. Reed se estanca totalmente en sus 3 primeros años en la NBA, teniendo unos promedios en esos 3 años de 11 puntos por partido y yendo en descenso en el apartado reboteador. Por tanto, su capacidad de esfuerzo, su capacidad de sacrificio estaba bastante en duda. Además, Reed se pierde 30 partidos en la temporada 91-92, a lo cual hay que añadir la llegada de Alonzo Mourning en la temporada 92-93. Por tanto, Charlotte tenía una pareja interior formada por Larry Johnson y Alonzo Mourning, y J.R. Reed era un jugador totalmente prescindible y objeto de un posible traspaso para reforzar el resto de posiciones de los Hornets. De este modo, Reed se marcha a los San Antonio Spurs, donde pasa varias temporadas sin pena ni gloria. De ahí se marcha a los New York Knicks y de nuevo su rendimiento es bastante pobre, por así decirlo, y decide dar el salto y jugar en la liga francesa. Su experiencia europea dura un año, tras el cual vuelve a la casilla de salida. Vuelve a los Hornets, donde se produce un hecho curiosísimo. Reed pasa una primera temporada con unos números, de nuevo, bastante pobres, pero en su segunda temporada de retorno a los Hornets tiene el mejor momento de su carrera. 16 partidos en los que tuvo unos promedios realmente notables. A esos partidos pertenece este metraje. Se fue a 15-16 puntos por partido, jugando realmente bien en ambos lados de la cancha, y tras esos 15-16 partidos realmente destacables, fue traspasado a los Lakers precisamente en el traspaso que llevó a Glen Rice al equipo angelino. No es de extrañar, con este bagaje tan pobre, que el hecho por el que más se recuerda a J.R. Reed en la NBA es por este codazo propinado al bueno de AC Green, que estuvo a punto de parar su racha de partidos consecutivos jugados en la NBA. Y tras ese oasis de juego brillante, el resto de años de J.R. Reed volvieron a ser bastante en su línea, y como dato curioso, su carrera terminó en el Baloncesto León de la Liga ACB. En el número 6 la cosa no mejora demasiado. Tenemos a Stacey King, jugador pivot elegido por los Chicago Bulls en un puesto muy notable del draft, gracias a los traspasos realizados en años anteriores por Jerry Krause y que garantizaron a los Bulls buenas selecciones de draft en casi todas las temporadas posteriores a la llegada de Michael Jordan. Y la verdad es que su primer año no estuvo nada mal,
llegando a unos 8,9 puntos por partido, que para un rookie en un equipo difícil, para un pivot como los Bulls, no estaban mal, pero a partir de ahí su rendimiento fue decayendo año tras año y terminó siendo el tercer pívot del equipo tras Bill Cartwright y Will Perdue, o en su defecto jugaba minutos de reemplazo de Horace Grant. No obstante, nadie le puede arrebatar a Stacey King sus 3 anillos de campeón en el primer ciclo ganador de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Y tras abandonar los Bulls, deambuló por diferentes equipos, tanto de la NBA como de diferentes ligas y países como Turquía y Argentina, sin pena ni gloria. Por detrás de King tenemos a un elenco de jugadores irrelevantes que nos van a llevar hasta el número 10 del draft. Comenzamos en el número 7 con George McCloud, un escolta bastante limitado, normalmente con problemas de peso durante su carrera, seleccionado por los Indiana Pacers. Probablemente el peor destino posible para un especialista en el lanzamiento de 3, en un equipo que andaba precisamente sobrado de especialistas desde larga distancia como Reggie Miller y Chuck Person. No obstante, a pesar de tener estos inicios difíciles en la NBA y de tener que marcharse al Scavolini de la Liga Italiana, al retornar a la NBA, pasó 3 años muy notables en los Dallas Mavericks, en los que llegó a promediar 19 puntos por partido en una de las temporadas. Probablemente esa sea la época, a mediados de los 90, por la que todos lo recordemos. Esa época en la que se convirtió en una auténtica amenaza desde la línea de 3 puntos. Tras McCloud, en el número 8, tenemos a otra auténtica decepción dentro de este draft. Randy White, un jugador al que apodaban el nuevo Karl Malone. De hecho, fue su reemplazo en la Universidad de Louisiana Tech. Pero probablemente esta comparación le pesó muchísimo a lo largo de sus 5 años en la NBA en los Dallas Mavericks. White llega a un equipo en plena desintegración y en su primer año tiene que ser suplente de otros jugadores de mucho más nivel que estaban por delante de él, y a partir de ahí se convierte en un jugador relativamente relevante en una de las peores franquicias de la liga. De hecho, sus mejores temporadas coinciden con récords realmente terribles por parte del equipo tejano. Y tras abandonar la NBA, jugó en diferentes ligas, incluyendo la Liga Española y la Liga Israelí, combinando buen rendimiento con una disciplina terrible. Por tanto, no llegó a sentarse en ningún equipo. En el puesto número 9, los Washington Bullets seleccionaron a otro jugador, otro ala pivot, al que solo los más viciosos de esto de la NBA de los 80 y 90 recordaréis. Tom Hammonds, ala pivot, un obrero del básquet con una carrera bastante discreta, aunque bastante larga, 12 temporadas en la NBA, repartida entre Bullets, Hornets, Nuggets y Timberwolves, en la cual hizo gala de su profesionalidad. No fue un jugador brillante, aunque tuvo 1 o 2 temporadas con unos números algo más destacados, yéndose cerca o por encima de los 10 puntos por partido, pero fue un jugador que en todos los equipos en los que estuvo dejó un buen recuerdo. Evidentemente, no lo suficiente como para ser un número 9 del draft, ni mucho menos. Y cerramos los 10 primeros puestos del draft con Pooh Richardson, un base bastante completo, capaz de
pasar, rebotear, robar balones. En el apartado anotador nunca fue especialmente destacado, pero jugó muchas temporadas anotando más de 10 puntos por partido y es un jugador que presenta otra paradoja de este draft. Encabeza la lista de grandes bases de este draft, pero siendo el primero de los elegidos, es peor que todos los bases que vinieron a continuación. Vamos a ver a esos bases y juzgad vosotros mismos. Para comenzar, en el número 12 tenemos a uno de los mejores bases defensivos de la historia y uno de los mejores bases de la década de los 90, Mookie Blaylock, al cual no apodaban The Thief, el ladrón, por casualidad. Blaylock era un jugador completísimo, con un gran tiro desde la línea de 3 puntos y con grandes números en todos los aspectos del juego. Aparte de siempre registrar unas aceptables cifras en anotación, sus números en rebotes, asistencias y los ya mencionados anteriormente robos de balón eran muy destacables. Además, su rendimiento en los momentos importantes siempre subía, era un mejor jugador en playoffs que en temporada regular y por tanto sus equipos siempre estaban encantados con él y dejó un gran recuerdo tanto en Nets como en Hawks como en su última etapa en los Golden State Warriors. Desgraciadamente, tras su retirada, Blaylock no supo encauzar su vida como exjugador y terminó en prisión. Si queréis saber más sobre la vida de Mookie Blaylock y sobre ese incidente que le llevó a prisión, os invito a que veáis el vídeo publicado hace unos meses en Retrobasket Spain, un vídeo titulado La caída a los infiernos de Mookie Blaylock. Y aunque Blaylock fuese un gran jugador, no es, en mi modesta opinión, el mejor base de este draft. Esa distinción, ese honor, corresponde a mi juicio a Tim Hardaway. Un base infinitamente mejor que Mookie Blaylock, al menos a mi entender, con un rendimiento ofensivo superlativo, con grandísimos números también en asistencias, buenos números también, muy buenos números en robos de balón, 4 veces seleccionado para el All-Star y yo creo que no soy el único que lo tenía entre sus bases favoritos de aquella época. Y probablemente muchos entendidos fuesen de esa misma opinión cuando Tim Hardaway en la temporada 96-97, cuando estaba en los Miami Heat, fue votado en el 4º puesto para la selección del MVP de esa temporada. Si a esto le añadimos que su rendimiento en playoffs superaba a su ya muy notable rendimiento en temporada regular, está claro que la única explicación para que Golden State se hiciese con Hardaway en el puesto número 14 era la baja estatura de Tim Hardaway, el no llegar a los 6 pies de estatura. De otro modo, es completamente incomprensible que quedara por detrás de otros jugadores que hemos visto antes de una calidad muy inferior. Nuestro repaso por los bases del draft del 89 continúa en el puesto 16 con un base más pequeño que Hardaway, un base que con dificultad llegaba al 1,80 m. Dana Barros, jugador procedente de la Universidad de Boston College, de hecho jugador nacido en Boston, y que fue seleccionado por los Seattle Supersonics. Barros era mucho más anárquico e irregular que los jugadores mencionados anteriormente. Sus primeros años en Seattle los pasó a la sombra de otros bases mucho más fiables como Nate McMillan, Sedale Threat, que sin ser una maravilla daba algo más de garantías,
y posteriormente, en los últimos años de Barros en Seattle, Gary Payton. Tras una serie de traspasos múltiples, Barros termina en 1993 en los Philadelphia 76ers. Y en este equipo se produce un cambio crucial en su carrera. Con más minutos, Barros tiene las 2 mejores temporadas de su carrera en la NBA y en la segunda de ellas, en la temporada 94-95, se va a más de 20 puntos por partido, juega el All-Star Game y es premiado como jugador de mayor progresión de esa temporada. Tal fue el impacto de esa temporada de Barros que algunos lo consideran el primer Allen Iverson. La verdad es que no soy el mayor fan de Allen Iverson, ni mucho menos, pero creo que la comparación tiene poco sentido y que Dana Barros no le llega ni a la suela del zapato a Allen Iverson, insistiendo en que no soy fan de Iverson. Sea como fuere, resulta muy curioso que la temporada en la que Dana Barros se mostró más regular, más estable y más brillante fuese la temporada previa a convertirse en agente libre no restringido. Y tal fue el impacto de Dana Barros que los Boston Celtics le firmaron un contrato realmente astronómico. Hay que recordar que al principio del comentario de Barros indicamos que era un jugador nacido en Boston y que había jugado en Boston College. Para más señas, aquí tenéis las cifras de sus ganancias y veis cómo destacan sus años en Boston. No hace falta decir que Barros nunca volvió a jugar al nivel de Filadelfia y que su rendimiento fue decayendo poco a poco y terminó jugando en los Pistons para retirarse nuevamente en los Celtics y sacar unos dólares más. 2 puestos por debajo de Barros, Chicago Bulls tenía otra selección en primera ronda y se hicieron con un base. Otro puesto que necesitaba un jugador de garantías en los Bulls. El elegido fue B.J. Armstrong. Un base más a la antigua usanza que los anteriores que, al igual que Stacey King, formó parte de los Bulls durante los 3 primeros anillos conseguidos por Michael Jordan. Armstrong encajaba bastante bien en los Bulls al ser un jugador que no buscaba asumir ningún tipo de protagonismo e incluso estaba dispuesto a ceder el balón a Michael Jordan si era él el que quería en un momento dado subir el balón. Observando sus estadísticas vemos que, por ejemplo, sus cifras en asistencias y en el apartado defensivo no eran especialmente destacables, pero en Chicago casi lo más importante en el caso de Armstrong es tener siempre un jugador desmarcado cuando Michael Jordan o Pippen no tenían tiros fáciles. También llama la atención ver cómo sus mejores números, como es lógico por otra parte, se registran en el periodo en el que Michael Jordan estuvo retirado. Y probablemente esa carencia de poderío defensivo es lo que motiva, entre otras razones, su marcha en el segundo ciclo ganador de los Bulls. Porque de otro modo, por edad, por buena relación, por ejemplo, con Michael Jordan y evidentemente por adaptación al equipo, lo lógico es que hubiera formado parte de esos 3 siguientes años ganadores de los Bulls. Y también otro dato muy a tener en cuenta es que su rendimiento, una vez abandonados los Chicago Bulls, fue más bien mediocre, excepto una de sus temporadas en Golden State, nada más abandonar los Chicago Bulls. Y no es que a Armstrong se le olvidase jugar de repente. El problema fueron las lesiones. Armstrong se perdió un solo partido en sus 7 primeras temporadas en la NBA. Sin embargo, a partir de ahí, sus problemas físicos le llevaron a llegar con dificultad a los 60 partidos en alguna temporada
y a jugar unos 30 en muchas de ellas. Y como muchos otros jugadores de los que hemos ido hablando y de los que hablaremos, estas lesiones acortaron notablemente la carrera de un jugador que por su físico, siendo un jugador ligero, de poco peso, ágil, podría haber prolongado bastante más su carrera, pero que a los 32 años y en los Chicago Bulls, equipo que de alguna manera le pagó de ese modo por sus servicios, se retiró en la temporada 99-2000. Y fijaos en sus salarios y veréis que se llevó menos dinero a la de Ubrique que Dana Barros. Fijaos qué injusto es el baloncesto. Dejamos a BJ Armstrong para conocer a los dos últimos bases de nuestro listado. En primer lugar, en el número 25, procedente de Seton Hall, universidad que acababa de derrotar a Duke en la Final Four, tenemos a John Morton, un jugador seleccionado por los Cleveland Cavaliers y que tuvo un corto recorrido en la NBA, siendo el segundo o tercer base de las diferentes franquicias en las que estuvo antes de dar el salto a la CBA. Y de la CBA saltó el charco y vino a tierras españolas, donde jugó numerosas temporadas en ACB, demostrando ser un grandísimo anotador. Morton se benefició de la inclusión del tercer extranjero en Liga ACB, que trajo a multitud de bases de nacionalidad americana, cosa que hasta entonces ocurría muy raramente, puesto que los dos puestos de los americanos eran cubiertos en el 90% de los casos por jugadores interiores. Y para terminar con los bases de este draft, nos tenemos que ir al puesto número 28, primer puesto de la segunda ronda del draft, para encontrar a Sherman Douglas, seleccionado por los Miami Heat, y la verdad es que podría haber estado algo más arriba en el draft, puesto que, por ejemplo, era bastante mejor, solo hay que mirar las estadísticas de su carrera, que John Morton. Y no sería un gran atrevimiento decir que si comparamos a Pooh Richardson con Sherman Douglas, la cosa estaría bastante disputada. Douglas fue el jugador con una mejor temporada rookie de todos los bases que hemos visto, evidentemente por detrás de Tim Hardaway. Y los números de su segundo año fueron aún mejores, marchándose a unos 18 puntos por partido. Esto llevó a que en 1991-92 los Boston Celtics, sí, igual que ocurrió con Dana Barros unos años después, se hicieran con los servicios de Sherman Douglas. Sin embargo, la historia que hemos contado 1000 veces vuelve a repetirse y Douglas nunca vuelve a alcanzar los registros conseguidos en Miami en su etapa en los Boston Celtics. Y poco a poco se va convirtiendo en un base, podríamos decir que de clase media-baja de la NBA. Aunque si hacemos una comparación, por ejemplo, con Dana Barros, jugador que fue elegido por delante de él en el draft, hay que decir que Douglas era un mucho mejor director de juego, mucho mejor pasador, pero creo que en Boston se quedaron con ganas de ver mucho más. Y de hecho, en cuanto les fue posible, lo traspasaron a los Milwaukee Bucks para que Milwaukee pagase buena parte del sablazo que Sherman Douglas, al más puro estilo Dana Barros, les dio a los Celtics. Y a partir de ahí tuvo un final de carrera repartido entre diferentes franquicias como los ya mencionados Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers y los New Jersey Nets,
pero sin gran cosa relevante por mencionar. Por tanto, dejamos atrás los bases, volvemos al orden natural del draft que nos lleva al número 11. Justo por debajo de Pooh Richardson tenemos a Nick Anderson. De nuevo, resulta incomprensible cómo los Minnesota Timberwolves eligieron a Richardson por delante de Anderson. Hablamos de un escolta alero que probablemente sea uno de los jugadores más importantes en la historia de los Orlando Magic. De hecho, en el momento de la grabación de este vídeo, abril de 2024, sigue siendo el segundo máximo anotador en la historia de los Orlando Magic, tan solo por detrás de Mary Flower Dwight Howard. Por tanto, no me parece un gran atrevimiento decir que si rebobinamos en el draft, probablemente Indiana habría hecho mejor eligiendo a Nick Anderson en el número 7 en lugar de elegir a George McCloud. Anderson era un jugador infinitamente más completo y habría sido un sexto hombre ideal para los Pacers, sustituyendo tanto a Miller como a Person y no siendo un cero a la izquierda como podríamos decir que básicamente fue McCloud en su etapa en los Pacers. Desgraciadamente para Anderson, a pesar de tener una trayectoria impecable en los Orlando Magic, a pesar de llegar a la final de la NBA frente a los Houston Rockets, Anderson será recordado por los 4 tiros libres consecutivos que erró en esa final y que marcaron el devenir de la misma. Nuestro repaso continúa en el número 13 con Michael Smith, un jugador que probablemente de buenas a primeras no suene demasiado, pero que años después recaló en tierras españolas, concretamente en el Pamesa Valencia, y lo petó llegando a anotar 50 puntos en un partido. Sin embargo, Smith es otra de las grandes decepciones de este draft. Probablemente era un jugador muy limitado en lo defensivo, tan solo dado a conseguir anotar con facilidad, y en Boston era necesario algo más. De lo contrario, un jugador como él, simplemente por el hecho de ser blanco, alto y probablemente con un comportamiento intachable fuera de la cancha, teniendo en cuenta que venía de Brigham Young y que había estado un año haciendo misiones, no creo que fuese un jugador de una vida nocturna realmente activa o complicada. Y tampoco es que tuviese una gran competencia para ser el reemplazo de un Kevin McHale que ya empezaba a necesitar un suplente que le diese unos minutos de descanso de garantías, cuando el físico de McHale no estaba al 100%. Smith tan solo habría necesitado hacerlo mejor que otro pufo del draft, en este caso el número 10 del draft de 1985, un jugador del que ya hablamos en su momento, que no es otro que Ed Pinckney. Y según avancemos en el repaso de este draft, menos sentido tendrá la elección de Michael Smith como número 13. Y del número 13 saltamos al número 15 para encontrar a otro jugador de raza blanca. En este caso, a Todd Lichty, un escolta procedente de la Universidad de Stanford y seleccionado por los Denver Nuggets. Por desgracia, Lichty es el protagonista de la historia trágica que todos los drafts que hemos contado suelen tener en común. En el caso de Lichty, al final de su temporada como rookie, una temporada en la que fue
de menos a más y que terminó de una manera bastante notable, Lichty sufrió un terrible accidente de tráfico en compañía de su pareja. A consecuencia de ese accidente, su pareja falleció y Lichty sufrió una grave lesión en su pie derecho. Y aunque se trataba de una lesión bastante aparatosa, se recuperó de ella completamente y pudo empezar la siguiente temporada haciéndose con el puesto de titular en los Nuggets. Pero sin embargo, la mala fortuna volvió a cebarse con él y tras 29 partidos en los que había promediado 14 puntos, sufrió una grave lesión de rodilla que le apartó de las canchas durante el resto de la temporada. Y probablemente esta lesión fue el detonante para que Lichty se diese cuenta de que se había recuperado físicamente del accidente, pero no mentalmente. Y en sus propias palabras, el impacto de ese accidente hizo que la NBA perdiese importancia para él. Y al volver después de la lesión, básicamente deambuló por las canchas, nunca se acercó de nuevo a esos 14 puntos por partido, fruto tanto de las lesiones que le siguieron acompañando, como del impacto psicológico que también le acompañaba tras el accidente. Y de hecho, Lichty no solo se retiró de las canchas de manera tremendamente prematura, con tan solo 27 años, tras un fugaz paso por los Celtics, sino que también se marchó de los Estados Unidos, primeramente a Europa y después a Australia, donde retomó la actividad como jugador de baloncesto y jugó 3 temporadas en los Perth Wildcats. Y dejamos atrás a Lichty y llegamos al momento cumbre de este vídeo. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, porque ahora viene lo mejor. Seguramente la mayoría de vosotros ya habéis reconocido al número 17 de este draft. En este metraje de un partido callejero podemos ver nada más y nada menos que a Shawn Kemp, el mejor jugador con diferencia de este draft y que simboliza cómo el scouting en este año 1989 falló hasta tal punto que la mayoría de los equipos, probablemente la mayoría de los que eligieron por encima de Seattle, deberían haber despedido a alguien en su personal. Danny Ferry y Pervis Ellison no resisten directamente la comparación, pero evidentemente eran dos jugadores con un nivel mediático muy notable y por tanto estaban condenados a estar entre los 2-3 primeros puestos del draft. En cuanto, por ejemplo, a J.R. Reed y Stacey King, ambos eran dos jugadores consolidados en universidades importantes, mientras que Kemp, evidentemente, era un diamante en bruto. Por ahí podemos justificar de alguna manera que los eligieran por delante de The Rain Man. Pero de nuevo, quien no resiste comparación es Indiana Pacers y su selección en el número 7. Es cierto que Kemp tuvo graves problemas académicos, no llegó a jugar ni siquiera en universidad, pero era un jugador de Indiana. Por tanto, no habría sido descabellado que los Pacers se hubiesen arriesgado con un jugador local en lugar de seleccionar a un jugador en una posición que ya estaba cubierta. En los casos de Randy White y Tom Hammonds, la única justificación es la misma que cuando hemos hablado de Stacey King y J.R. Reed. Hablamos de dos jugadores de universidades prestigiosas y ya asentados y maduros. Pero la cuestión es que simplemente pasada la primera temporada de adaptación de Kemp,
en su segunda temporada ya superaba en rendimiento a cualquier jugador con el que hagamos la comparación. ¿Y qué decir de los Timberwolves? Que en el número 10, como hemos comentado, eligieron a Pooh Richardson, un base, en lugar de hacerse con un jugador mucho más difícil de conseguir, como un ala pivot, que además llegaba a un equipo de reciente creación y por tanto iba a haber más paciencia con él y iba a tener un entorno en el que crecer poco a poco. ¿Y qué decir para terminar con las comparaciones y con los fallos estrepitosos del número 13 de la selección de Boston, Michael Smith? Boston optó por una apuesta, entre comillas, más clásica, como Smith, jugador blanco, jugador disciplinado, en lugar de apostar por alguien que seguro tenían en el radar. Me extraña que Boston, con ese scouting históricamente tan bueno que hacían, no conociese la calidad de Shawn Kemp. Probablemente todo ese entorno conflictivo que podía tener, hay que tener en cuenta esa dificultad académica que tenía, hiciera que Boston no quisiese vivir otra vez la experiencia del Len Bias o algo parecido. Es la única razón que se me ocurre para elegir a Michael Smith, un auténtico pufo del draft, en lugar de al mejor jugador de este draft, como ya hemos dicho, Shawn Kemp. ¿Y qué decir de los propios Seattle Supersonics, que se marcaron una auténtica vacilada y eligieron a Dana Barros por delante de Kemp? Sin palabras. Tras Kemp, el resto prácticamente de la primera ronda del draft es un auténtico terreno baldío, con jugadores mediocres que terminaron en Europa, con carreras poco brillantes, excepto la presencia de Blue Edwards, un espectacular escolta que sobre todo destacó en los Utah Jazz y en los Milwaukee Bucks. Y dentro de la mediocridad generalizada de este draft de 1989, resulta increíble que el mejor pivot de este draft fuese elegido en el puesto número 26 por Los Ángeles Lakers. Hablamos, evidentemente, de Vlado Divac. No podemos decir en este caso que fuese mérito de la gestión de Jerry West, sino de mérito del resto de general managers, de ojeadores, de las franquicias que habían elegido con anterioridad. Es difícil, por ejemplo, encontrar una excusa para los Chicago Bulls cuando hablamos de un pivot como Divac, que ya era conocido en tierras americanas, puesto que un año antes, en 1988, se había proclamado medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl y por tanto ya se sabía que podía jugar cara a cara contra los pivots norteamericanos. Por tanto, la vara de medir en el caso de Divac eran jugadores como David Robinson y no jugadores como Stacey King. Y la cosa es aún más sangrante si hablamos del segundo mejor pivot que encontramos en este draft. El segundo jugador de la antigua Yugoslavia y, junto con Divac, los únicos dos jugadores no americanos de este draft. En este caso, hablamos de Dino Radja. Y no hace falta recorrer las elecciones de todas las franquicias para hacer comparaciones. Basta con hablar del equipo que lo escogió, los Boston Celtics, que teniendo 2 balas en el revólver, eligieron en primer lugar a Michael Smith en el número 13 y dejaron a Dino Radja en el número 40. Algo totalmente incomprensible.
Y creo que si le preguntáramos hoy en día a los ojeadores de Sacramento Kings y de Los Ángeles Clippers, probablemente elegirían a Divac como número 1 en lugar de a Pervis Ellison y a Dino Radja como número 2 en lugar de a Danny Ferry. Evidentemente estamos en una época en la que los americanos se miraban mucho el ombligo y lo estamos viendo claramente en este draft. Y si hablamos de jugadores de menor estatura, podemos decir que salvo casos como el de Petrovic, eran completamente ignorados. Esa es la única explicación por la que un jugador como Alexander Georgievic, probablemente un base que podríamos poner con gran facilidad como el tercer mejor base, tan solo por detrás de Tim Hardaway y Mookie Blaylock, dentro del listado de bases que hemos visto anteriormente, no fuese ni siquiera seleccionado en este draft. El resto de bases, léase Pooh Richardson, John Morton, por supuesto, Oda Navarros o el mismísimo BJ Armstrong, no resisten, creo yo, la comparación con Georgievic. Y para terminar con jugadores no seleccionados en este draft, ¿qué podemos decir del siguiente personaje del que vamos a hablar? A pesar de su estilo heterodoxo, a pesar de su físico no muy atractivo, podríamos decir, para la NBA, es evidente que lo más lógico es que un jugador como Andrew Gaze, un histórico del baloncesto mundial y uno de los jugadores con más participaciones y más puntos en los Juegos Olímpicos, hubiese sido seleccionado en el draft. Partimos de un jugador que no era desconocido para los ojeadores. Había estado en la Universidad de Seton Hall, con la que había llegado a la Final Four, derrotando a la Duke de Danny Ferry. Además, hablamos de un jugador anglófono y por tanto su adaptación habría sido más fácil. Gaze, años después, aunque teniendo un protagonismo totalmente marginal, llegó a jugar en la NBA, aunque creo que en primer lugar debería haber sido seleccionado en el draft y en segundo lugar creo que debía haber tenido mayores oportunidades cuando estuvo en la NBA. Retomamos el repaso al listado del draft, nos vamos a la segunda ronda y tenemos al jugador que ejemplifica incluso más que el propio Shawn Kemp el desajuste, la incongruencia del orden de los jugadores de este draft. Hablamos, por supuesto, como estáis pudiendo ver, de Cliff Robinson. A medida que uno va viendo este draft de 1989, va viendo más claramente que no es tanta la mala calidad, que la hay. De hecho, Robinson es prácticamente, como digo, el único jugador destacable de la segunda ronda, sino lo mal elegidos que estuvieron y en el orden tan incongruente en el que fueron elegidos los jugadores. Cliff Robinson fue elegido en el puesto número 36 por los Portland Trail Blazers, una franquicia que se dio el lujazo de elegir a Byron Irving, un jugador al que me imagino que, al igual que me ocurre a mí, no recordaréis, en el puesto número 22. Y en este caso no hablamos ni de un jugador desconocido por los scouts, ni de un jugador joven y por hacer. Hablamos de un jugador de cuarto año, de una universidad prestigiosa como la de Connecticut y con grandes números y galardonado durante sus años en la NCAA. Por tanto, el único motivo posible para que un alero ala pivot de 2,8 metros con todas estas características fuese elegido tan abajo en el draft es que los informes
hablasen de algo negativo en los hábitos, en las amistades, en los comportamientos de Cliff Robinson. Los scouts sabían algo que el resto de los aficionados o bien desconocían o bien simplemente había aparecido en algún tipo de noticia aislada, y eso llevó a que Portland fuese el único que se arriesgara. Y la verdad es que, salvo alguna que otra bronca en la que estuvo involucrado, alguna bronca de bar, sobre todo en su etapa en los Portland Trail Blazers, si hablamos de lo que es el rendimiento en la cancha, Cliff Robinson era una auténtica garantía. Pocos jugadores encontraremos que jugasen playoffs en 17 de sus 18 temporadas como profesional. Además, Robinson se lo tuvo que ganar a pulso porque, ya sabéis, llegar en aquella época a Portland como rookie era muy duro. Pero Cliff Robinson poco a poco fue haciéndose sitio, llegó a conseguir ser mejor sexto hombre del año, fue considerado uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA en muchas ocasiones. Solo jugó un All-Star, algo realmente llamativo si vemos sus números, y en líneas generales, digamos que podríamos estar hablando, si vemos su carrera a nivel global, de el mejor jugador del draft, incluso por delante de Shawn Kemp, que tuvo, digamos, más bien un punto más álgido y después tuvo un descenso más rápido. La carrera de Robinson se extiende hasta los 40 años y sus números son muy sólidos durante muchos años. Y no nos queda mucho más que comentar porque tras Cliff Robinson podemos decir que hubo tan solo 2 o 3 jugadores más dignos de mención. El primero de ellos es el mítico Mike Ansley, seleccionado por Orlando en el puesto 37, justo por detrás de Cliff Robinson. Sin duda, uno de los americanos más recordados del baloncesto español de los años 90. Un histórico en su época en el Unicaja, y cuando lo vimos jugar aquí entendimos rápidamente por qué, a pesar de su inconmensurable talento, no estaba en la NBA. Ansley era un grandísimo jugador a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo no era tan, digamos, tan brillante, no se esforzaba tanto, y también estaba en esa línea de jugadores, como siempre yo suelo decir, esa especie de los Derrick Colemans de la vida, jugadores que les gustaba más el tirito que jugar por dentro, aunque por dentro, como estáis viendo, también se desenvolvía de maravilla, pero si podía recurrir al lanzamiento de media distancia o al triple, recurría a ello, entre otras cosas porque estaba más que dotado para esas lides. Y justo por debajo de Mike Ansley tenemos a un escolta que tuvo unas 4 temporadas destacables en su carrera, pero que merece la pena destacar como Dow West. Un jugador muy espectacular que participó en algún que otro concurso de mates y que es de los primeros jugadores que podemos recordar de los Minnesota Timberwolves. Uno de los miembros de esos primigenios Minnesota Timberwolves, y por ello he considerado conveniente incluirlo en este listado. Y nuestro repaso va a terminar con Chucky Brown, un jornalero del básquet al que tan solo recordaréis los más obsesivos compulsivos de la NBA de los 80 y 90. Brown fue seleccionado en el número 43 por los Cleveland Cavaliers, procedente de la Universidad de North Carolina State. Y he decidido mencionarlo porque en su segundo año como profesional, primer año en la NBA de Danny Ferry, tras su experiencia en Italia, tuvo unos números muy similares, casi idénticos a los de Ferry.
Sin embargo, nadie conocía a Chucky Brown y, por supuesto, cobraba infinitamente menos que Danny Ferry. De hecho, vamos a aplicar el famoso índice John-Konchak que ya conocéis los que veis mis vídeos para ver lo barato que salía un jugador como Chucky Brown en comparación con John-Konchak o Danny Ferry. Cada punto anotado por Konchak en su carrera salió aproximadamente a unos $5.000. En el caso de Ferry, la cosa se iba cerca de los 7.000. Por tanto, Chucky Brown salía muy económico porque sus más de 4.000 puntos en su carrera, teniendo en cuenta que no llegó a cobrar los 4 millones de dólares, salían a unos $900 el punto. Y con este dato de muy dudosa utilidad, terminamos este vídeo. Como siempre, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu atención y en ti queda decidir si le quitamos o no esa interrogante al título. ¿Crees que fue el peor draft de la década? ¿Crees que los hubo peores? Sea como fuere, gracias como siempre por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo de Retrobasket Spain. Muchas gracias y mucho básquet.